Y a ver, tenemos aquí una primera eh, ejercicio. Inmediatamente cuando ustedes vean un problema de este tipo, van a preguntarse algo. ¿Hay protones en posición gamma con respecto al grupo carbonilo? Y vamos a ver que en este caso sí los hay. Aquí tenemos la posición alfa, beta y gamma. Puede no ser un fragmento muy importante que ustedes digan, pero bueno, si está presente es muy informativo porque les está diciendo, mira, ese carbonilo está pegado a una cadena que por lo menos tiene 3 átomos de carbono adyacentes al carbonilo justamente. Tenemos aquí un ácido carboxílico y bueno, este ácido carboxílico, pues vamos a ver, podríamos nosotros ver qué tipo de fragmentación está experimentando. Se fijan ustedes que tiene este, fragmentaciones ya típicas, ¿verdad? Este ion ya lo hemos visto. ¿Cómo puede formarse? Pues bueno, ustedes están viendo que representa a la ruptura de aquí. Dice pérdida de menos 17 y un radical oxidrilo así, como que está un poco complicado. A veces va a ser como pérdida de agua, pero sucede, por supuesto que sucede. Entonces, pues ya se imaginarán ustedes cómo ocurre esa fragmentación. Recuerden que empezamos con el más punto, ¿verdad? Y entonces tenemos, pues aquí un grupo oxidrilo que puede eventualmente, pues, generar una ruptura de este tipo. Y acá tendríamos la cadena. Y entonces así estamos viendo justamente la pérdida de un radical oxidrilo. Muy bien. Ahora, ¿cómo ocurre el relevo de McLafferty? ¿Lo podrá dar el relevo McLafferty? Pues tiene protones gamma. Ahorita vamos a ver si realmente lo produce. Entonces, voy a acomodar la molécula de una manera estratégica y Profe, vamos a, sí, ¿puede aceptar una compañera, por favor? vamos a ver, ya está. Y entonces, pues vemos aquí, de manera, vamos a poner el OH y fíjense bien lo que voy a hacer. Lo voy a poner hacia arriba para ilustrar el reacomodo, el reordenamiento de los enlaces de una manera más conveniente. Y recuerden que el grupo al final pues es un metilo. Y voy a ilustrar un protoncito de ese metilo. Además, pongamos los 3 protones, pues. ¿Bien? Entonces, recuerden que el par de electrones del oxígeno migra hacia el protón, ¿de acuerdo? Este otro se recorre y finalmente el par de electrones que une al protón se mueve hacia acá. Y ya está, ya tenemos el reordenamiento de McLafferty. Si ustedes se fijan, entonces lo que vamos a generar a partir de aquí es un doble enlace porque se va a romper justamente en este punto. Entonces forma un doble enlace más doble enlace como una especie de NOL o H. Y este fragmento es más punto, recuerden, es justamente el que está aquí. Y de hecho es el ion molecular, este, perdón, el ion base, el pico base, es el más intenso. Entonces, pues les digo, va a estar presente con mucha frecuencia. Ajá. Así como perdimos el radical oxidrilo, aquí está, podemos también perder ahora el radical, la ruptura entre el carbono alfa y el carbonilo. Y entonces sería exactamente la misma manera. Veamos, es un ion, si ustedes se fijan, la abundancia es más pequeña, la de 45,
Pero ya se imaginarán justamente que ocurre porque aquí hay un radical carbocatión y simplemente este va a formar el doble enlace del carbono hacia el oxígeno y se libera un radical neutro. Y esto ya nos va a llevar justamente a este ion. ¿Se fijan? Muy sencillo, muy fácil. Entonces, pues estamos teniendo justamente información estructural, ¿verdad? ¿Sí? Estamos teniendo a través de los pedacitos de la molécula, podemos ir reconstruyendo la molécula original y pues a final de cuentas eso es el propósito de esta técnica, obtener información estructural. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sí, profe, ¿me escucha? ¿Me Sí, escucha? Francisco, adelante. Ah, hola, profe. Disculpe, entonces, en el caso de los ácidos acrílicos, en este caso, son más, por decirlo así, un poco más estables en el aspecto de cómo hacer las conjugaciones, o sea, de cómo poder ver directamente, ¿cómo se le puede decir? El intercambio que se está llevando a cabo. A ver, si te refieres a la estabilidad, Francisco, recuerden ustedes que aquí vemos mucha información de estabilidad, muchísima información de estabilidad. El tamaño del pico, ¿eh?, nos da la abundancia de cada ion. Por ejemplo, ¿por qué el ion molecular es tan pequeño? Pues porque no sobrevive mucho tiempo ante el impacto de electrones que le estamos mandando, al bombardeo de electrones que le estamos mandando. Por eso es pequeñito, apenas se alcanza a ver. Dice ahí, ion molecular muy débil. Muy bien. Este ion, ¿qué tan estable es? Pues es más estable que la misma molécula original, porque es más abundante. Y el que es más abundante de todos, porque eso implica una estructura que puede estar resonante, ¿verdad? ¿Sí? A ver, ¿cómo dibujaríamos una estructura resonante de aquí, de esta molécula? Pues muy fácil. Esto tiene pares de electrones. Vamos a poner los dos pares. En el otro oxígeno podría estar el radical catiónico localizado. Pero yo puedo mover el par de electrones acá y a final de cuentas, se mueve hacia acá. Y entonces nos va a generar un doble enlace carbonilo con un protón, ¿sí? Y con otro protón. Y finalmente la carga, ¿sí? Bueno, sería el radical, ¿no? Eventualmente, ¿sí? Más que carga sería el radical. Vamos a mover entonces el radical catiónico. Déjenme borrar este de aquí. Y hagámoslo de esta forma. Aquí está el par de electrones y aquí teníamos el más punto. Y entonces estamos moviendo el electroncito nada más. Y entonces nos queda el electrón acá. Si ustedes se fijan, estamos ganando estabilidad porque estamos generando otra estructura en donde el electrón o el déficit de electrón, ¿sí?, porque al final de cuentas esto nos queda positivo, pues se reparte en un espacio más grande en la molécula. Recuerden que las estructuras de resonancia o resonantes tienen un objetivo. Así están diseñadas las leyes del enlace químico, las leyes que gobiernan la formación de enlaces. Y me dice, pues bueno, si la carga la podemos dispersar a una mayor distancia, pues entonces me vuelvo más estable, ¿sí? En otras palabras, el átomo de oxígeno dice, oigan, échenme la mano un poquito, ¿no? ¿Sí? Tengo déficit o exceso de carga o me falta un electrón o lo que sea. Entonces, pues sí, justamente en estas estructuras resonantes, pues entonces hay una participación de otra especie química representada de una manera en que
demuestra que está habiendo una deslocalización de electrones. ¿Sí? Es más, déjenme ver, de hecho estoy ilustrando mal esto, espérenme. Como es un radical, déjenme quitarle ahí la flechita. Acuérdense ustedes que en masa es muy importante, una flecha completa dice que se está moviendo o un par de electrones o una carga positiva completita. ¿Sí? Y una flechita así dice que está moviendo un radical. Entonces, movemos este radical para acá y un radical del doble enlace lo movemos para acá y finalmente el otro radical nos queda en el extremo. ¿De acuerdo? Ya llegamos a esa estructura. De hecho, sí es correcto. Sí está bien. Y queda la estructura, no estamos generando cargas adicionales, ni estamos quitando más electrones, no, es la misma molécula que podemos representar de otra forma, fíjense. Recuerden que en las estructuras resonantes nosotros tenemos lo que llamamos híbrido, podríamos ilustrarlo de esta forma, ¿sí? Que se está deslocalizando un electroncito, ¿de acuerdo? Que está deslocalizando un electroncito. Entonces, pues eso lleva a la estabilidad. Entonces, Francisco, viendo tu pregunta, la intensidad del pico te da la idea de la estabilidad. Si pone atención, el pico más grande significa que es el ion más estable. ¿Y por qué es el más estable? Imagínate desde la cámara de ionización, ¿sí? Todo el camino que recorre a través del analizador, ya sea un cuadrupolo, etcétera, todo un tiempo de vuelo, lo que sea, hasta llegar al detector, ¿sí? Y es el que llega en mayor abundancia, por eso nos da un pico más alto. Entonces, está ilustrando claramente cuál es la ruptura favorecida de esa molécula. ¿Y por qué se favorece esa ruptura? Porque me está generando un fragmento pues estable. ¿Sí, Francisco? Sí, profesor, gracias. Disculpe por preguntarle tanto. No, para eso estoy. Adelante. Me entristece ver que son unos cuantos los que preguntan, ¿no? Pero bueno, pues no los puedo forzar. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Continuamos. Profe, Sí. bueno, por lo que estoy viendo ahí en el espectro, no habría pérdida de No, en agua, ¿no? este caso no, En pero los en ácidos este caso carboxílicos. no, se pide un radical oxidilo, pero sí vamos a ver, vas a ver que en algunos casos sí puede haber pérdida de agua. Recuerden, aprovecho tu pregunta para recordarles, ¿no? Que imagínense una cámara, un cuarto, ¿sí? Y en ese espacio, en ese cuarto, encierran ustedes moléculas. Ahí están, bailando todas, ¿sí? Vibrando, chocando unas con otras, con las paredes, etc. Y de pronto, ¡pum!, suéltenles el puño de electrones, ¿sí? Y entonces, esos electrones pues, van a causar estragos en la molécula. Una vez que ustedes le quitan un electrón a la molécula y estamos en condiciones de alta energía, pues la molécula dice, esta es mi nueva realidad, ¿sí? Tengo que buscar caminos en donde yo me vaya a ir degradando de la manera menos complicada posible. ¿Y cómo lo hace? Pues formando los iones más estables. ¿De acuerdo? Y entonces, por supuesto que a veces se puede formar agua, sí, porque ese mismo radical oxidrilo se puede encontrar por ahí un protón despistado, ¿sí? O vamos a ver mecanismos en los cuales eventualmente puede migrar un protón hacia el OH del oxidrilo y
y formar agua. El agua es un excelente grupo saliente. Fíjense bien, la pregunta me lleva a muchas cosas. Recordarles mucho a ustedes los conceptos esenciales de la química orgánica. Y recuerden que hay un concepto, se los voy a escribir en inglés porque se lo van a encontrar mucho en inglés. Living group. ¿Sí? Grupo saliente. Como su palabra lo dice, grupo saliente. Se va de la molécula y dice, ahí nos vemos. ¿Y por qué te vas? Pues porque me gusta estar solo, puedo sobrevivir sin ti. ¿De acuerdo? Entonces, un excelente grupo saliente es cuando se pierde una molécula neutra. ¿Sí? Por ejemplo, en alguna de estas fermentaciones, en el relevo de McLafferty, esta que nos llevó a este relevo McLafferty, recuerden que perdimos un etileno, una molécula neutra. ¿Sí? Y entonces una molécula neutra con frecuencia, pues es el agua. El agua es un excelente grupo saliente. Entonces, claro que puede perderse. En este caso, no está ilustrada, ¿sí? Pero puede ser, es más, creo que hay un ejercicio de estos que por ahí debe estar el agua, vamos a ver. Entonces, concluyendo un poco tu pregunta, ¿sí? Sí va a haber, por supuesto, en este caso particular no hay pérdida de agua, pero más adelante estoy seguro que vamos a encontrar. Y en el alcohol es tiro por bola, como decimos, ¿de acuerdo? Vamos a llegar a la oportunidad de ver algunos ejercicios, seguramente vamos a encontrar pérdida de agua. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Y bueno, nada más para cerrar el asunto de los grupos salientes, está muy presente en espectrometría masa, muy presente. Y entonces, también un buen grupo saliente no es necesariamente una molécula neutra, es por ejemplo, un átomo electronegativo, ¿sí? Se puede llevar fácilmente un par de electrones. ¿Por qué? Pues porque es electronegativo, le gustan los electrones y se los lleva. Entonces, o también una estructura que forme, justamente un fragmento que forme estructuras resonantes, como la que vimos esta de la estabilización de ese radical. Entonces, está muy vigente el tema, por eso lo abordo. No se les olvide grupos salientes. Vamos a ver. Miren, aquí está justamente. A ver, aquí está la pérdida de agua. Y muy interesante este ejercicio, porque vean, es pues, ¿cómo le llamamos? Sería 1, 2, 4. Sería el 2,4-dimetilbenzoico, ¿no? Ácido 2,4-dimetilbenzoico. Y este ácido tiene justamente este grupo metilo, que puede, incluso, si sacamos nosotros las cuentas, tenemos una posición alfa, una gamma, perdón, beta y una gamma. Es parecido como un reloj McLafferty, muy parecido. Y entonces, bueno, aquí está ilustrado el mecanismo, cómo se forma el ion M-18, que es justamente este. Recuerden que estos grupos funcionales se les llaman cetenas. Ajá. ¿Y por qué se forma momentáneamente esa cetena? De hecho, es el ion molecular, perdón, es el pico base nuevamente, ¿no? Pues porque está conjugada. Esta cetena está conjugada, ¿sí? Tiene un doble enlace para acá, tiene otro doble enlace para acá y además tiene otro doble enlace y todo el déficit de carga de esa molécula se puede dispersar en todo ese pedazo de la molécula. Por eso es el ion más estable. Ahora, ¿por qué el ion molecular es tan grande? Recuerden, porque estamos hablando de un compuesto aromático.
Y los compuestos aromáticos tienen una estabilidad extraordinaria. Que le volaste un electroncito, pues está bien, ¿sí? Yo tengo la habilidad de estabilizar ese déficit de electrón, ¿de acuerdo? Entonces, los aromáticos los van a ver de manera sistemática. Ya lo hemos visto varias veces, se los he mencionado. Son moléculas que generan iones moleculares lo suficientemente fuertes o intensos. Muy bien. Bien, pues entonces está también el M-17, la ruptura del radical oxidrilo. Ajá. Pero también está el M-18, que ya estamos viendo cómo en ese arreglo geométrico, la posibilidad de transferirse un protón del metilo hacia el OH para formar una molécula de agua neutra, pues es muy factible. Tan factible que nos da un ion muy estable. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Es como lo que estaba mencionando el compañero, que entonces aquí sí hay una pérdida de agua, entonces, ¿verdad, profe? Sí, aquí está, Francisco, aquí está ilustrada, hay una pérdida de agua, y aquí está el mecanismo, cómo se genera esa pérdida de agua. ¿De acuerdo? Oiga, una pregunta, ¿estoy traduciendo mal en donde dice M from es extraño o M No, es fuerte, ion fuerte? molecular. Ajá. Ok, Es perfecto. fuerte. Y fíjense, estoy viendo que, bueno, la ilustración, déjenme ver, a ver, vamos a ver si se puede, es que estaba observando el movimiento de electrones para la formación del agua, pues también se puede ilustrar de otra forma. Vamos a hacerlo más grandecito. Aquí tenemos el doble enlace. Lo voy a retirar un poco más para ilustrar. Aquí está el oxígeno, el receptor y este protón. ¿Sí? Claro que sería como una transferencia de hidruro, ¿verdad? Que sería un poco más complicado, pero bueno, si metemos este par de electrones, se mueve hacia acá y se va hacia el oxígeno deficiente. También podríamos ilustrar el movimiento de electrones de esa manera. Muy bien, vamos con el siguiente. Tenemos ahora aquí una éster metílico, ¿no? El butirato de metilo, dice aquí. Y este butirato de metilo, pues bueno, vamos a ver cómo lo vamos a abordar. En primer lugar dice, miren, McLafferty. Pues ya saben ustedes cómo se genera el McLafferty. Y pues se ve claramente que hay alfa, beta y gamma. Entonces sí puede dar McLafferty, ahí está el ion, ahí está el fragmento. ¿Puede perderse metilo? Claro que sí se puede perder metilo. Y recuerden que también hay la posibilidad de ruptura alfa, como esta. Y recuerden que eso le llamamos rupturas inductivas, ¿no? Que lo vimos en éteres, si lo recuerdan. Entonces, la ruptura inductiva justamente nos permite ver la pérdida de metilo y la pérdida del ionacilo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ruptura en alfa nos da menos 59. Vean toda la cantidad de iones que se pueden caracterizar de aquí. Vamos a dibujar la molécula. OCH3 y un metilo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver dónde puede haber ruptura. Aquí. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues justamente nos lleva a este ion, ¿dónde está? Vamos a ver, es el de, no es cierto, no es el de 87.
Vamos a ver si está presente ese ion, porque este sería como tener esto más punto. Ajá. ¿Y esto cuánto pesa, jóvenes? Ayúdenme a sacar cuentas. Hasta aquí son 29. 29, 2, 41. A ver, aquí tenemos 41. ¿Sí? A ver, es 15, 12 y 12. No, perdón, 14. Este es 12 y este es 16. ¿Cuánto nos da eso? ¿Está presente por ahí ese ion? Sí, el de 71. 71. Bueno, entonces fíjense, ya está. Ahora vamos a ver cuál otra ruptura nos puede dar. Sí, son las que ya hemos visto, ¿eh? Incluso podrá haber esta ruptura de un metilo. Recuerden que esto puede generarse en las cadenas. La ruptura de un metilo terminal puede generarse sin ningún problema. Pues aquí está el 87, ¿no? Muy bien. Y bueno, hay otra ruptura aquí, ¿sí? Pues sí, está justamente ilustrado este ion, este fragmento. Nos genera el radical neutro que no se ve en resonancia, el que está encerrado en ese cuadrito, etc. Más el McLafferty. Incluso podría haber esta ruptura también ahí. Simplemente es, a ver, vamos a ver esta ruptura, qué fragmento nos da. Y vemos si está presente ese fragmento. Ya vemos si es viable. Pero no se les olvide, insisto, en ponerle atención a la intensidad del pico, porque a mí me interesa, a ver, por ejemplo, ¿qué les podría preguntar yo de un espectro así? A ver, ilustre la estructura de los iones, de tres de los iones más abundantes, o de los tres iones más abundantes de este espectro. ¿Sí? No me interesan los demás, yo quiero ver los tres. ¿Por qué? Porque son los más importantes, son los que nos dan información estructural inmediata, porque son justamente el reflejo de que son fragmentos relativamente estables comparados con el resto. ¿Sí? Entonces hay que ponerle mucha atención a esos fragmentos. Entonces ahí buscándole pues vamos a encontrar todos los pedacitos y las formas en que se van perdiendo, pues ya sabemos las reglas, ¿sí? Miren, aquí está una molécula que tiene dos posibilidades de McLafferty. ¿Sí? Atención. Recuerden que nuestro grupo central es el carbono. Y a partir de ahí, miren, yo tengo aquí alfa, gamma, perdón, beta y gamma. Y acá el oxígeno cuenta como alfa, beta y gamma. Y ya está. Entonces tengo McLafferty para un lado y McLafferty para otro lado. Y yo tengo aquí ya un McLafferty. Dice McLafferty más 1. Pues sí, se protona. Dice, este es realmente el fragmento directo del McLafferty, pero luego por ahí entre toda la maraña de átomos que hay por ahí se le pega por ahí un protoncito y genera una molécula un poquito más estable. Pero es resultado de una fractura o una ruptura tipo McLafferty. Entonces, pues ya está. Recuerden que una ruptura McLafferty va a haber justamente un reordenamiento McLafferty, va a haber ruptura entre qué enlace y qué enlace, jóvenes. ¿Alguien me podría contestar eso? No lo entendí, profe. ¿Qué pasó? ¿Sí puedes repetir la pregunta, por favor? ¿En qué enlace se lleva a cabo la ruptura para el McLafferty? En
Entre alfa y beta. Entre alfa y beta, en los dos lados. Entonces ya se imaginarán, fíjense bien, entre beta y gamma, ¿qué se va a formar? Un etileno. Un doble enlace, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, entre beta y gamma se forma un doble enlace y entre alfa y beta se va a romper la molécula. Entonces, simplemente la ruptura Maglafferty del lado izquierdo, pues decimos, se va a romper aquí y entre gamma y beta se forma un doble enlace. Pues ya está, es el etileno. ¿Sí? ¿Y cuál es el fragmento de Maglafferty? Ahora entre alfa y el carbonilo se forma un doble enlace. Entonces esto es así. Y tenemos el oxígeno con el protón que migró del etileno. Y además esto con el grupo R todavía pegado por ahí. ¿Sí? Y ya tenemos un fragmento de Maglafferty. ¿Sí? Una ruptura Maglafferty. Entonces, bien, pues veamos. Por lo tanto, por cierto, ¿cuál sería? A ver, ese fragmento no está ilustrado ahí. ¿No se ve? Sería M-28, ¿no? Algo importante aquí, mira, no me había fijado. Dice, miren, esta molécula, híjole, no sobrevive nada en las condiciones de fragmentación. El ion molecular está muy difícil verlo. Dice que es de 114 y pues no, ni siquiera se ve. Aquí es 115, 116, 114, muy, muy pequeñito. No es cierto, 144, no se ve. 144 quedaría para acá, ¿verdad? Entonces, no hay nada ion molecular. Esto representa un problema, jóvenes? ¿Sí? Sería cruel darles a alguien un problema así y decirles, oye, encuéntrame la estructura con este espectro nada más, ¿no? Oye, no la mueles, pues siquiera dame la fórmula mínima que me va a dar el ion molecular, ¿no? ¿Sí? O el peso molecular del ion molecular. Y pues en este caso no existe. No existe. Desde el punto de vista experimental, ¿qué harían jóvenes? ¿Sí? El ion molecular debe de estar por acá, 110, 120 por acá, 144. Aquí debe estar 144, pero según eso no se ve. M más. Luego escribo muy feo, pero acuérdense que estoy escribiendo en la pantalla así como vertical y me cuesta un poco de trabajo. Pero vamos a ver. M más punto. No se ve. ¿Qué truco harían desde el punto de vista experimental? Como ampliar la zona, podría ser. ¿Emplear qué, perdón? Ampliar la zona, la escala. ¿Aumentar la escala? No, no, porque no la vas a ver. La escala no la abrió el autor, quien haya registrado este espectro, porque dice, pues no se ve. ¿Sí? Recuerden ahí. Sí, dime. ¿No poca abundancia? Sí, tenemos que aumentar la abundancia, tenemos que propiciar que se vea y cómo lo vamos a hacer. Esto ya lo saben, ¿eh? Derivatización. Derivatización, jóvenes. Una. Y ahora dices, híjole, pues derivatizar implica que yo haga una reacción y haga un ion más estable. ¿Sí? Pero voy a cambiar la estructura original de la molécula. Hay otra alternativa experimental dentro del mismo espectrómetro. ¿Qué puedo hacer? Por lo general, como medida estándar, si es impacto electrónico, se utilizan 70 electronvolts. Y entonces yo digo, ok, lo voy a bajar a 50 electronvolts. ¿Sí? Y va a empezar a aparecer. Y ese es un recurso
que muchos espectrómetros tienen. Ok, no voy a ser tan malito, no voy a ser tan drástico en las condiciones de fragmentación. Voy a darle chance de sobrevivencia al ion molecular y voy a bajar el voltaje. Quiero que sobreviva una parte del ion molecular y llegue al detector. ¿Sí? Entonces bajamos el voltaje. Entonces ya está. Derivatización es un recurso muy empleado para todas las espectroscopías jóvenes, para todas y para todos los métodos cromatográficos que vimos también. Sí, por eso insistí tanto y les di páginas de donde miren aquí hay ¿cómo se llama? Catálogos, en este caso Aldrich, pero hay muchos otros catálogos. ¿Sí? Aldrich, Sigma Aldrich, y tiene toda una conjunto de reactivos de derivatización para lo que tú quieras. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, pues ya está. A ver, entonces, este ion de 71, ¿qué es, jóvenes? ¿Cómo se forma ese ion de 71, eh? Sería en una ruptura de el lado derecho. A ver, entonces vamos a ver. Lo primero que tienen que hacer es 144 menos 71. Y aquí dice que es 3 y es 7. Si estamos perdiendo 73 unidades de masa. Ya ahí está ilustrado allí, pero convénzanse, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué fragmento nos da 71? Entonces vamos a ver del lado derecho, como dice su compañera, y vamos a borrar el alfa, beta y gamma, y podríamos nosotros, en primer lugar, miren, lo voy a hacer a propósito. Vamos a ver si rompemos aquí. ¿Sí? Pues nos va a dar un radical propilo, que es 15 más 14 más 14, ¿verdad? Eso nos da 44. ¿Sí estoy bien? Sí, 43. no sé, 43, ¿sí? Pues sí, aquí está el 43, 41, 42, aquí está el 43. Sí, sí existe esa ruptura. Pero ok, entonces vamos a aumentarle a 43 otros 14 unidades de masa si recorro la fragmentación ahora y lo ponemos aquí. Entonces lo aumentamos a, ¿qué pasó? Serían 20, serían 33, ¿no? 43 y luego ¿qué? Y luego 14, ¿no? 14 y 16. Bueno, Sí, le ya. estoy sumando un metileno más. Ajá. Fíjense bien, pues si estoy haciendo un ensayo de prueba y error y quiero llegar a esa masa, ¿no? Entonces, pues sí encontré el 43, perdón, pero no es el que me lleva a 71. Yo quiero ver cuál es el que me lleva a 71. Entonces, este es 57. Vamos a ver si existe el 57. 55, 56, 57, ahí está. También existe esa ruptura, joven. Ahora, a ese 57 vamos a sumarle 16. ¿Sí? Ahora recorro la ruptura hasta el oxígeno y vamos a ver si esto nos lleva a ese ion. Le sumamos 66 y ya nos pasamos, ¿verdad? Estos son 13, 5, 6, 73. No es cierto, ahí está, es ese. Entonces, como su compañera lo señalaba, son 73 unidades de masa que yo estoy perdiendo y me genera el ion de masa carga 71. Pero fíjense, encontramos otros fragmentos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario, jóvenes? Excelente. Vamos a... No, profe. Sí, ok. Vamos a la siguiente diapositiva.
Pues aquí están las rupturas, jóvenes, los Maglaffertis. Aquí está el, vamos a ver, aquí está el primero. Ajá. Y aquí está el segundo. Maglafferty del lado izquierdo, Maglafferty del lado derecho. Y dice que el Maglafferty del lado izquierdo dice que el ion no se observa. El 116. ¿eh? ¿Y cómo lo deducimos? Pues bueno, pues vamos a ver el espectro, ¿no? A ver, aquí está. 116 se ve muy poquitito, muy pequeño. Lo voy a marcar. Ahí está, mira. Apenas se alcanza a ver. Entonces, bueno, pues esto, quiere decir que no es una ruptura favorecida. ¿De acuerdo? Sí existe, pero no es una ruptura favorecida. Muy bien. Profe, Sí, adelante. en este caso, el motivo también por lado, y aparte por las cadenas alifáticas, ¿podría ser por eso? Sí. Recuerden, el hecho de que sea escaso o no exista es que las condiciones de ionización son muy drásticas para que sobreviva. Porque genera fragmentos muy estables. ¿Sí? Y entonces estamos viendo que hay varios fragmentos que son más o menos estables. Vean la escala, ¿sí? Recuerden que la escala es relativa. ¿Sí? Y la escala relativa me dice, en base a este ion, que le vamos a dar el 100% de intensidad, por eso es relativa, ¿cómo andan los otros? Pues este anda en un 50 y tantos por ciento, este otro anda pues en un 50%, más o menos a la mitad, este otro pues, andará en unos 40 y tantos por ciento, si está generando un ion de 100, uno de 60, dos de 50 prácticamente, y otros que son todavía un poquito más estables, considerablemente mucho más intensos que el ion molecular. Entonces, pues evidentemente no existe prácticamente porque las condiciones de ionización son muy duras. Recuerden que para eso usamos el electrospray, ¿sí? Para eso usamos un método de ionización suavecita como el electrospray o como el FAB, el bombardeo con átomos rápidos. ¿Sí? Ya no son electrones, son átomos jóvenes. Entonces no es lo mismo la velocidad de un electrón que la velocidad de un átomo, ¿no? Entonces, vamos a ir disminuyendo el método de ionización para que el ion molecular sobreviva. Y aquí estamos hablando de moléculas muy pequeñas. Por lo regular, pues ponle electron volts, ponle electrones, haz ionización por impacto electrónico. Y si la molécula va creciendo en tamaño, imagínense las posibilidades que tiene de dónde se puede volar un electrón. ¿Sí? Imagínense el licopeno. Pues es un alqueno, tiene muchos dobles enlaces. ¿Sí? Es un sistema conjugado. Y bueno, se le puede ir el electrón de muchas partes de la molécula. Imagínense una proteína. ¿Sí? Entonces tenemos que cambiar el modo de ionización. Pero para estas moléculas pequeñitas, impacto electrónico está bien. Y si no se ve ion molecular, pues bajemos el voltaje de fragmentación. Y si esto no ayuda, bueno, entonces hagamos derivatización. Pero mi colega tiene un espectrómetro de masas que ese sí hace electrospray o hace ionización química o hace FAB. Entonces le voy a decir que me mida la muestra.
Sí, de acuerdo. Todas estas alternativas están a la mano y tiene uno que aplicar criterios de decisión justamente en base a todo el conjunto de información que estamos aprendiendo justamente a lo largo del curso. Profe, como, es que ella me confundió un poco. O sea, hay espectrofotómetros que tienen los tres integrados, tanto el de masa como el electrospray. Ah, sí, claro, tienen tienen, ¿cómo le llaman estos espectrómetros? Tiene un nombre técnico comercial, pero en pocas palabras, tú puedes hacer en un espectrómetro que tenga la capacidad, puedes hacer impacto electrónico, puedes hacer ionización química, ¿sí? Y puedes hacer incluso FAT. Hay espectrómetros de masa. Por cierto, usaste el término espectrofotómetro. Espectrómetro, porque no usas fotones, usas electrones. Si tenemos nosotros un HPLC, podemos usar como detector un espectrómetro de masa. No es el espectrómetro completo, le llamamos detector, que hace esencialmente lo mismo, es el mismo principio, sí, pero sus capacidades están muy reducidas, porque lo único que vas a hacer es tenerlo permanentemente pegado al HPLC o al gases, ¿sí? Sobre todo en espectrometría, en cromatografía de gases, es muy común tener un espectrómetro de masas acoplado o un detector de masas acoplado. Entonces, sí, efectivamente, por ejemplo, sí casi no es común si tú tienes un tiempo de vuelo en donde vas a usar electrospray, ionización por electrospray. Se me va el otro forma, esta de desorción. A ver si me viene a la mente ahorita. Un medio de ionización que usamos mucho para proteína, un método de ionización. Pero entonces, resumiendo, mientras más opciones de ionización tenga el espectrómetro, pues obviamente es más caro. Pero sí, tienes que cambiar la sonda, ¿no? Hay un puerto de inyección, recuerden, ese es como una especie de sonda, una interfaz, donde tú dices, ok, voy a hacer ahora ionización química, pues entonces tienes que cambiar un componente del aparato, ¿sí? Y voy a hacer ahora FAB, bombardeo por átomos pesados, por átomos rápidos, perdón, pues cambio también algún accesorio dentro del equipo. Pero sí, qué buena pregunta hiciste, porque sí, esto existe en el mercado, por supuesto. Ah, sí, el Malvi, ya me acordé, Malvi. Y algunos lo asocian, ¿no? Aunque se va Maldi, mal en que este es de absorción por láser, ¿sí? Muy, muy utilizado para proteínas. Hay, según la molécula, muchos métodos de ionización muy importante pescar a ese individuo. Y ya luego por ejemplo, casi no despedaza la molécula. Y yo he tenido problemas muy serios este, nos mandan masas, mandan el ion molecular, la sean malitos. Yo quiero ver cómo se despedaza la molécula porque ahí voy a sacar información estructural. Ya les platicaré más adelante algunas moléculas que solo por espectrometría masa se resuelve la estructura, ¿eh?
solo por espectrometría de masas. Entonces, tenemos todo ese repertorio de métodos de ionización. Sí, sí, respondí tu pregunta, ¿te queda clara? Sí, gracias. Sí. Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar. Bueno, estábamos viendo los mecanismos. Bueno, ya está el Maglafferty de un lado, el Maglafferty de otro lado, y quedamos que el Maglafferty del lado derecho es el más eficaz. O el más, el más dominante. Están explicando aquí el Maglafferty de 88 y 89, el que gana un protoncito, ¿no? A ver, vamos a ver. Es ¿no? El 88, que este es el directo de Maglafferty, que es pequeñito, y dice ahí el M más un protón. El Maglafferty más un protón. Y aquí lo están explicando justamente. ¿Y por qué no avanza esto? Pues bueno, pues vamos a hacer que avance. Ahí está. Bien. Vamos entonces con el siguiente ejemplo. Tenemos un éster bencílico. Ya ustedes podrán reconocer este grupo, es un bencilo, y este grupo bencílico, pues bueno, le confiere estabilidad al ion molecular, miren, ya es lo suficientemente intenso. ¿Recuerdan este ion? De los obligadísimos, son de los más famosos en masas. Si ustedes ven en un espectro que no les den información adicional y ven un ion de 91, hay una probabilidad altísima que ustedes tengan un compuesto aromático, pero que tenga en la posición bencílica, vamos a poner un grupo R, esta es la posición bencílica, que tenga protones. Y esta es la posición bencílica, y ahí es un metileno, pues tiene protones, ¿de acuerdo? Y entonces eso forma, recuerden, el ion bencílico, que es de 7 átomos, y se delocaliza y forma un compuesto aromático de 7 miembros, muy estable, y casi siempre es abundante, el ion tropilio. ¿Sí? Este ya es un viejo conocido para nosotros ahorita en el curso. También recuerden en cetonas, pues va a ser muy común. Una metilcetona siempre va a dar 43. A ver, ¿a qué me refiero con metilcetona? No importa qué tengan para acá, pero esto se va a romper allí y les va a generar un ion de 43 unidades de masa. Muy bien, muy bien. Pues estamos viendo justamente la ruptura. Una de las rupturas más abundantes, pues justamente esta, ¿no? Nos deja el alcohol bencílico, que es de 180, y está perdiendo 42 unidades de masa. ¿Por qué 42? Tiene menos 42. Sí, porque está ganando un protón aquí. ¿Sí? Entonces, si no serían 107 el ion molecular que nos generaría eso, pero está ganando un protón. Es decir, de 43 le quita un protón y forma algún reordenamiento por ahí, y ya nos da justamente la masa o la 42 unidades de masa menos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya saben dónde es la ruptura alfa, ¿sí?
Es justamente esta ruptura allí, la ruptura alfa. En fin. Bien. Entonces, si no hay preguntas, vamos a Profe, ver. Sí, ese protón lo obtiene del último metil, ¿verdad? lo obtiene de ese último metilo. Recuerden que este compuesto puede formar, ¿recuerdan cómo le llamamos a ese grupo funcional? Lo vimos hace un momentito, cetena. La setena. Cetena, exactamente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, sí, efectivamente viene, digamos, viene así, ¿no? De aquí va para acá y de aquí va para acá. ¿Sí? En otras palabras, dibujé mal las flechitas. El curso de esto también es de aquí para acá, ¿sí? Y entonces se forma la cetena junto oxígeno. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Pues aquí está la cetena, miren. ¿Sí? Que aunque están ilustrando aquí el reordenamiento interno, ¿sí? Que en vez de llegarse a formar el ion de 43, ¿sí? Están ilustrando todo en un solo paso. Fíjense que hay un método muy interesante, porque les digo, de pronto aunque no les resulta ahorita de momento muy divertido que digamos, pero es divertido, es divertido. ¿Cómo probaríamos que realmente el protón que está ganando el bencilo, viene de ahí, de este metilo, o de este metilo, ¿sí? De este metilo. Cuando estaba desarrollando la espectrometría de masas, durante muchos años se publicaron, y todavía se puede publicar. Porque fíjense bien, ¿y cómo sabemos si viene de otra parte de la molécula ese protón, incluso del anillo aromático o del metileno, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo sabemos si puede venir de ahí? ¿Sí? Porque puede venir de aquí, ¿sí? Obviamente de aquí, que es el que estamos cuestionando, pero también puede venir de cualquiera de los 5 protones del anillo aromático. Bien, se llama marcaje isotópico y es muy divertido, muy divertido. Y cuando le funciona a uno el marcaje isotópico, híjole, es padrísimo porque así se descubren mecanismos de reacción, incluso a nivel enzimático, eh, impacta mucho sobre la actividad biológica de un fármaco. Voy a ilustrar de nuevo aquí el alcohol bencílico. Y entonces fíjense bien lo que voy a hacer. Preparo una molécula que tenga aquí deuterios en vez de protón. ¿Sí? Y ya estuvo. Muy, muy interesante. Entonces ya veo si esta molécula no es la mejor molécula porque es un OH. Recuerden que esos son intercambiables. ¿Sí? Pero es muy interesante. Se los comento ahorita, que se recurre a hacer marcajes isotópicos para ver de dónde proviene el protón que migró en alguna parte de la molécula. ¿Sí? O incluso si dices que migró no solamente un protón, sino migró el carbono, pues entonces tenemos otro recurso. En vez de poner deuterios, dejemos los protones, pero ponemos carbono 13 allí. ¿De acuerdo? Y entonces vemos dónde termina ese carbono 13.
Y eso se utiliza mucho, les digo, en rutas metabólicas. Yo quiero ver este metabolito que produce esta bacteria, este hongo, esta planta, etcétera. Quiero ver qué ruta metabólica eligió. Entonces le doy a comer a la plantita o la bacteria o la célula, lo que sea, moléculas marcadas, ya sea con nitrógeno 15, con carbono 13, con deuterio, etcétera, y veo si esa molécula, el metabolito, dónde quedó la marca que yo puse en la molécula original, que se metabolizó y se degradó a X componentes, y le llaman flujo metabólico a ese tipo de experimentos, y son verdaderamente muy bonitos porque explica uno muchas cosas. Profe, y Sí. por ejemplo, en el caso del marcaje con deuterio, Ujú. ¿no influye pues que tenga ahora sí que más neutrones? Pues no lo sé, en la reacción, que vaya a tener como que otro comportamiento. Más protones, ¿no? ¿Te refieres? No neutrones, más protones. Ah, Ah, sí, no, perdón. ya entendí tu pregunta. Sí, sí, muy profunda tu pregunta. A ver, interesante además. Ah, caray, ya borré esto. Pero no importa. Fíjate que sí, sí influye. De hecho, le llamamos efecto isotópico primario. Qué buena pregunta hiciste. Efecto isotópico primario. Ajá. Vamos a suponer que está involucrado la migración de voy a poner aquí, a cualquier parte de la molécula. Migró este protón y yo quiero probarlo, ¿sí? Migró a otra parte de la molécula y quedó por ahí. Ajá. Entonces, si estoy hablando de que es en el enlace carbono-protón y yo lo cambio por un deuterio, ajá, pongo mi molécula y yo quiero ver dónde va a parar ese deuterio. No es lo mismo romper este enlace que romper este otro enlace, ¿sí? Y cuando uno está estudiando mecanismos de reacción en química orgánica, dices, lo voy a demostrar este mecanismo, que así sucede la transformación de esta molécula a esta otra molécula. Voy a demostrar que este metabolito está generando estos metabolitos por esta ruta metabólica. Y entonces sucede que la cinética de ese mecanismo se ve afectada, porque no es lo mismo romper un enlace carbono-protón que un carbono deuterio, porque el enlace carbono-deuterio es más fuerte que el enlace carbono-protón. Entonces, si la reacción implica la ruptura de ese carbono-protón, sucede en 10 segundos. Pero cuando yo le pongo deuterio, sucede que se fue a 15 segundos. Entonces, estoy hablando de un efecto isotópico primario. Ajá. Y sí, efectivamente, tienes toda la razón. Afecta, por supuesto. No es lo mismo. Incluso dentro de la espectrometría masa, regresando al tema, puede ser que se modifique la intensidad de los iones, ¿eh? Porque ahora me está costando más trabajo romper ese enlace. ¿Sí? Efectivamente, muy buena pregunta. Con Sí, contesté. carbono 14, bueno, que el carbono 13, bueno, es, También. Nada más que fíjense bien que en deuterio y protones es más marcado el asunto. ¿Cuál es la masa carga de un protoncito? 1. ¿Cuál es la masa carga de un deuterio? Le vamos a poner así, protón y 2. Es 2, es el doble. ¿Cuál es la relación de la masa carga entre el carbono 13
y el carbono 12. Hagamos ese cociente. Podemos hacer el cociente de deuterio entre protón. Pues esto ya sabemos que nos da 2. Ah, perdón, puse carbono 13 abajo también. Es carbono 12. Entonces, pues es 1 punto y una fraccioncita. Entonces no tiene tanto impacto en el efecto isotópico, pero también se usa. El carbono 13 yo no lo usaría tanto para tener un efecto isotópico primario marcado, sino lo usaría para probar de todas maneras mecanismos de reacción, porque yo digo, este metilo emigra o migra a otra parte de la molécula y quiero comprobar que ese metilo dentro de otros metilos de la molécula es el que está migrando. ¿De acuerdo? Entonces, pues se divierte uno, ¿eh? Se divierte uno. Sí contesté sus preguntas. ¿Queda alguna duda? ¿Comentario adicional? No, pero todo bien, gracias. Sí. Y también les digo, se puede usar nitrógeno 15, ¿eh? En RMN de proteínas hay que enriquecer la proteína con nitrógeno 15 para ver RMN de nitrógeno 15. Ya llegaremos al tema. Dice, ¿para qué se usa? El nitrógeno Ajá. 15, muy utilizado ¿cómo le llaman estas áreas? Ay, se me va el nombre, pero es biomolecular, ¿no? En estudios de biomoléculas. Medicina biomolecular, por ejemplo, es un término muy, muy aplicado. Bioquímica también, para establecer rutas metabólicas, para determinar la estructura de una molécula. El nitrógeno 15 es muy escaso en la naturaleza. Entonces, se enriquecen las proteínas. Como pues dándole a comer a la bacteria que vamos a utilizar para, Escherichia coli se utiliza mucho para eso. ¿Sí? Obviamente son cepas modificadas, ¿verdad? Se les pone un pedazo de material genético a la bacteria y dice, este material, este gen nos va a generar penicilina. Y ahí tienes a la Escherichia coli produciendo penicilina, ¿no? Vale. Entonces, ¿perdón? No, y esa penicilina es muy buena, es de muy buen grado. Pero Sí, claro. Si tú pones no conozco muchos términos de bioquímicos, ¿sí? Pero pones el codón o el pedazo de gen que codifique para la penicilina, te va a hacer la penicilina igualita que la bacteria original, Penicillium notatum, creo que es, que te produce la penicilina original. Sí, es ingeniería genética. ¿Sí? Si yo me maravillo haciendo cosas con moléculas pequeñas, imagínense con moléculas grandes, es realmente muy interesante. Como químicos tenemos que aprender a navegar con todas, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, profe. Ah, está bien. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Aquí está una amida, miren, ya llegamos a amidas. Pasamos de carboxílicos, bueno, de ésteres, carboxílicos, ya tenemos aquí una amida. Y pues va a ser lo mismo. Vamos a suponer que ustedes no tienen esto, ¿sí? Ni esto, ¿sí? Ni esto, simplemente tienen los iones. Vamos a borrar aquí borramos a Magda. En un espectro de masas, pues uno se enfrenta a eso, ¿no? Tú ves el montón de picos. Tú tienes que convencerte que este es el ion molecular, M más Q. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos eso? Pues asegúrate que el método de ionización te dé el ion molecular. Puedes incluso usar 2 métodos de ionización diferentes. ¿Sí? Y entonces ya confirmas eso. Utilizas un
impacto electrónico, y luego te vas a electrospray o a FAP, bombardeo. Algo muy importante, jóvenes, cuando ustedes utilicen FAP y cuando utilicen electrospray, es muy común ver los siguientes iones: M más 23 unidades de masa. ¿Sí? Incluso pueden ver el M más punto más 40 unidades de masa. Muy atentos con eso, porque no están viendo el ion original, sino están viendo el ion con 23 unidades de masa más o con 40 unidades de masa más. ¿Y por qué 23 unidades de masa? Porque por ahí pescó sodio. ¿Sí? Le digo, son técnicas tan precisas y tan verdaderamente maravillosas en términos de sensibilidad, que lo que viene en el vidrio, yo recuerdo cuando yo mandaba, cuando era estudiante de doctorado, pues sintetizaba mis moléculas y las mandaba a Estados Unidos. No teníamos alternativas de hacer masas de alta resolución. Nosotros ya tenemos, ahí en biológicas tenemos un espectrómetro de alta resolución, y ya tiene varios años y nos ha dado batalla, pero bonito. Y entonces, pues de pronto tiene que enviarse en viales nuevos. ¿Me escucharon bien? Nuevos. Yo nunca utilizaba un vial usado. ¿Sí? Así sacado de la cajita, un vialecito pequeñito, y ahí ponía mi miligramo o 2 miligramos de muestra a lo mucho. Y tenía que poner la cantidad exacta de muestra, 1.7 miligramos. Entonces ya quien va a medir la muestra o la medían en Estados Unidos, ya llevaba el dato, ya sabía con cuánto iba a diluir esa muestra para que me saliera un buen espectro. Y entonces me regresaban los resultados, y siempre traía sodio o potasio, que es el de 40, pero más sodio. ¿Sí? Muy frecuente. También en ESI, el ion M más punto más 1 es muy abundante también. ¿Sí? ¿Por qué sodio? Pues del vial, del vidrio. Si se los daba nuevos, sí, pero en el proceso de manufactura del vidrio, por ahí puede haber rastros de sodio o de potasio, pero con más frecuencia el sodio. Bueno, entonces volviendo al asunto. Ustedes tienen ese espectro. ¿Sí? No tienen nada de información. ¿Sí? Ya está ahí la molécula, pero bueno, tienen ustedes esto, y entonces tienen que empezar. A ver, 87 perdió 59, entonces estamos hablando aquí de 8 y luego aquí de 2. ¿Sí estoy bien? ¿Sí? Entonces, pues perdió 28 unidades de masa. ¿Y de dónde pueden venir esos 28 unidades de masa? Un etilo. ¿Sí? Un etilo es 29, ¿eh? 15 y... ¿Etileno? ¿Un qué? ¿Etileno? ¿Un etileno? ¿Puede ser un etileno? Claro que sí. ¿Sí? Un CH2 y un CH2 es un etileno. Muy bien. Y entonces también puedo sacar el de 87. Bueno, pues simplemente 44, ¿no? Menos 44. Entonces son 3, son 43. Ya conocen ustedes a su famosito ion 43, ¿no? ¿Sí? Incluso puede ser, fíjense bien, un 43 puede ser un propilo, no necesariamente va a ser este ion. ¿Sí? Ese pesa masa Z 43. ¿Sí? Y vamos a ver el propilo cuánto pesa: CH3, CH2, CH2. Entonces tenemos aquí 15 más 14 y más 14. ¿Eso cuánto nos da? 43, ¿verdad? ¿Sí estoy bien, jóvenes?
Sí, profe. A ver, ¿cómo le harían para diferenciar? No, pesa 39, ¿no? Porque son ¿Es 24 el más. 39? Sí, A ver, vamos a ver. 15. Sí, estamos 8 y 5 son 13. A ver, vamos a ver. No, sí, sí. Sí, con 43, ¿no? sí, 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 Sí. perdón, sí. Ok. Entonces, a ver, buena pregunta. Ya me eché autocomplacencia, ¿verdad? Buena pregunta. Una pregunta, jóvenes. ¿Cómo harían ustedes? Es una molécula que ustedes no conocen y tienen un ion intenso que pesa 43. ¿Cómo podrían diferenciar este de este otro? Fíjense la importancia de tener recursos para diferenciar uno de otro. Recursos experimentales, ¿sí? A ver, jóvenes, piénsenme, ya lo vimos. Ya lo vimos. Ustedes tienen que saber esa respuesta. ¿Se puede someter como ese trocito para ver su masa exacta? A ver, ese es un buen punto. Masa exacta. Lo pongo en inglés porque así lo van a ver siempre, casi siempre. HRMS, High Resolution Mass Spectrometry, ¿sí? Muy bien. Esa está la clave. Justamente. Yo quiero enfocar ese ion de 43 y quiero saber la composición exacta de ese ion 43. Y entonces tengo que hacer con masas de alta resolución para que me dé hasta acá. No sé, me estoy inventando estos 4 números, ¿eh? Pero si ustedes se van a la tabla periódica y utilizan las masas exactas, ¿sí? O van al ChemDraw y dibujan ese ion y los dos iones y le piden la masa, les va a dar las 4 cifras. Bueno, les puede dar 2, pero tienen la opción de llegar hasta más cifras. Bueno, pidan hasta la cuarta cifra. Y entonces ya podemos diferenciar, ¿sí? Con espectrometría de masa de alta resolución, podemos diferenciar cualquier ion, porque recuerden que llegando a la cuarta cifra, ¿sí? Es una sola identidad. Es como la huella digital la huella dactilar para todos los humanos, ¿no? Que solamente hay una y punto. Bien, solamente hay una masa, hay una composición específica para una masa que llegue hasta la cuarta cifra. La importancia de la distribución isotópica, ¿eh? Imagínense que ustedes se van a Marte y allá en Marte se ponen a sintetizar butiramida, esta, pero no con materias primas de la Tierra, no, 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 con materias primas de Marte, ¿de acuerdo? El peso molecular exacto de la molécula en Marte seguramente va a ser diferente al peso molecular exacto de la molécula sintetizada en la Tierra. ¿Sí entienden por qué? ¿Alguien sabría por qué? Tendría que ver con la gravedad. ¿No? No, yo creo por la variación de los iones, ¿no? O... ¿Por qué, perdón, la velocidad de los No, iones? variación. La Por ejemplo, variación, de lo que nos decía de deuterio. exactamente. Sí, ¿no? La variación isotópica. Variación isotópica. Exactamente, ¿sí? ¿Sí? Imagínense, se van a otro planeta y van a encontrar, sería interesantísimo, ¿no?
traer muestras, estamos un poquito lejos todavía, pero bueno, a lo mejor ustedes sí lo alcanzan a ver. Pero traer muestras orgánicas de otros planetas, estudiar cuál es la composición isotópica. Aquí en la Tierra, recuerden que el deuterio es muy escaso. ¿Sí? El carbono 13 también es relativamente escaso, pero no tan escaso. Recuerden que de cada 10.000 moléculas de protones o de hidrógeno, vamos a llamar, hay alrededor de 16 de deuterio. El resto son protones. De cada 10.000. Y de cada 100 que tiene carbono, aproximadamente una, es de, o llevémosla a 1.000. De cada 1.000 moléculas de carbono que contienen, por ejemplo, metano, que el metano abunda en muchos otros planetas, precursores de vida. Bueno, pues allá, aquí en la Tierra es de cada 1.000, 11 son de carbono 13. O de cada 100, aproximadamente uno. Ajá. Entonces, pues imagínense en otro planeta, a lo mejor puede ser que carbono 13 haya más. ¿Sí? Y fíjense que a través de la huella isotópica no se imaginan las maravillas que se pueden hacer. Imagínense ustedes, ustedes saben cómo se originó nuestro sistema planetario, nuestro Sol. Pues venimos justamente de una supernova, ¿no? ¿Sí? Nosotros somos polvo de supernova, por supuesto. Y una supernova gigantesca, ¿por qué? Porque en nuestra Tierra hay muchos átomos. Podemos encontrar un montonal de átomos diferentes de la tabla periódica. Y eso es una evidencia clara que venimos de una super explosión, de una supernova, pero masiva, porque solamente una supernova masiva, es decir, soles que tienen muchas veces, decenas de veces la masa de nuestro Sol, tienen la capacidad para formar átomos más allá del carbono. Metales, pues hay oro, platino, en fin. Entonces, ¿qué ocurriría si nosotros hacemos un rastreo isotópico desde Mercurio? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y bueno, Plutón, que dicen que ya no es planeta, pero bueno, le dejamos hasta Neptuno. ¿Sí? Y entonces toman muestras. Vamos a tomar muestras. Minerales, donde sea, lo que tenga carbono, ¿sí? Lo que tenga fierro, lo que tenga esto. Y si ustedes encuentran que la distribución isotópica es esencialmente la misma en todos los planetas, pues eso reforzaría teorías muy interesantes de cómo se formó nuestro sistema planetario. ¿Sí? Y aquí en la Tierra nosotros podemos ver si la plantita, si la uva que me estoy comiendo, si el vino de mesa que estoy aprovechando, si el mezcal que me estoy tomando, se hizo realmente aquí en alguna región de Guerrero o de Oaxaca o de Tequila, por ejemplo, porque sabemos perfectamente que en África hay mucho maguey y hacen tequila pirata, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos saberlo? Por rastreo isotópico. ¿Sí? La distribución isotópica de deuterio en el planeta Tierra es asimétrica, no es pareja, no es homogénea. En fin, fíjense, ya hasta donde nos fuimos. Profe, ahorita que mencionó eso, ve que hace no me acuerdo cuántas clases mencionó que, o sea, la química que nosotros estudiamos es a temperatura ambiente, ¿no? Pero pues en los otros planetas pues tienen distintas temperaturas. Entonces, ¿cómo le hace ahora sí que el espectrómetro de masas para saber o estar en sintonía con ¿Cómo? esas temperaturas?
¿Cómo haríamos? ¿Con qué, perdón? Ajá, Para es que que, funcione un espectrómetro más a esas temperaturas. ajá, bueno, no que funcione, Ajá. más bien que nosotros al interpretar los resultados no estemos viendo a lo mejor otro compuesto con, no lo sé, a lo mejor Ujú, como en una forma que será intermediaria. Por ejemplo, ve que usted puso de ejemplo el carbono con 5 hidrógenos, ¿no? Que sí es posible que los pueda llegar ujú, a tener. ujú. Sí, claro. O sea, ¿cómo es posible que nosotros diferenciemos que no es lo mejor? Eso es lo que está pasando en otro planeta, Sí, pero nosotros lo seguramente. estudiamos de otra forma. Por supuesto, sí. Pues aquí imagínense la maravilla, el lugar tan privilegiado que tenemos, ¿no? En el contexto universal todavía no hay pruebas fehacientes de que haya vida en otro lado. De que yo estoy convencido de que sí la habrá, sí la habrá. Pero bueno, nuestra realidad es esta. Es una temperatura privilegiada, es un sitio privilegiado. Tenemos una luna que ayuda a que la vida se desarrolle. Tenemos todos los elementos necesarios, el montonal de parámetros involucrados para que este planeta tenga una temperatura factible para que se desarrolle la vida. Fíjense bien, factible para que se formen enlaces, ¿sí? Y factible para que se formen moléculas precursoras de vida. Y seguramente en otros planetas, bueno, pues no hay vida en Mercurio, ¿no? Sí, muy difícil que pueda haber vida en Mercurio. Podría, a lo mejor, hace muchos años, quizás, pudo haber existido. Recuerden que hay un grupo de bacterias que les llaman extremófilas, como su palabra lo dice. Pues se desarrollan perfectamente bien en agua caliente, ¿no? En aguas termales, ¿sí? A temperaturas cercanas a la punto de ebullición. Entonces, sí, la diversidad de vida, o en lugares muy fríos. Entonces, hay un intervalo de temperaturas muy importante en donde haya formación de enlaces y se formen moléculas. Como yo les decía, jóvenes, la tendencia en el universo es muy sencilla. Las reglas son muy sencillas y a la vez muy complejas. Desde la óptica sencilla que yo digo, es que las reglas del universo están diseñadas para que se formen átomos, para que los átomos formen enlaces, para que esos enlaces constituyan moléculas, para que esas moléculas puedan llegar a elementos más elevados en términos evolutivos, como para que esas moléculas puedan autorreproducirse. Miren, los virus no se pueden autorreproducir. Y son conjuntos moleculares bien intrincados, bien complejos. Bien complejos. Por ahí alguien desarmó el virus del tabaco. Los pedacitos, luego los puso juntos en un matraz y ¡pum! Se volvió a armar. ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Porque las leyes de la naturaleza están eso, diseñadas para eso. A final de cuentas, como que el propósito final es generar vida. Y más allá de esto, jóvenes, ¿con qué sentido o qué sentido tiene generarse vida en el universo? Pues generar inteligencia, una vida, ¿sí? Que tenga capacidad de autoanalizarse, de cuestionarse y de hacerse todos los cuestionamientos que nos podemos hacer como seres humanos, ¿no? ¿Sí? No, me apasiona hacerles este énfasis, jóvenes, porque ustedes son las generaciones que deben de cuidar justamente todos estos privilegios que tenemos, ¿sí? Para que justamente nuestro planeta siga siendo un planeta viable para la vida. Y Ejemplo,
Sí. Bueno, a ver, analizando todo esto y aprovechando que, bueno, los cambios climáticos han derretido los glaciares y hay como nueva existencia de nuevas bacterias y, por ejemplo, nuevos virus de que están congeladas desde añísimos, ¿no? Millones de años. Ujú. ¿Cómo se veía eso también? ¿Cómo lo ve usted? Este punto de vista, ¿no? Fíjense que voy a poner una palabra aquí que explica muchas cosas. ¿Sí? Hay un video que vi hace algún tiempo. Es de una persona que tiene un blog, bueno, pues una página. Esta persona como tiene acceso a microscopios, microscopios de barrido electrónico. Y entonces tiene muchos videitos muy interesantes en YouTube de, de cómo firma eh, desde ácaros, bacterias, microorganismos pequeñísimos, células, ¿sí? Vegetales, animales, de todo, tejidos, etcétera. Muy ilustrativos, muy interesantes. Y tiene uno donde hay un organismo ciliado, que no me acuerdo cómo le llaman, ¿sí? Pero estaba moviéndose en la solución, estás moviéndose. Y entonces, en algún momento durante esa filmación, el organismo empieza a deshacerse, y viene una pregunta filosófica ahí, justamente, ¿qué es la muerte? ¿De acuerdo? Y la muerte es la pérdida de equilibrio, al menos para ese bicho. Por alguna razón, por alguna razón, de pronto ese ciliado empezó a despedazarse. ¿Sí? Recuerden que existe un término muy arraigado en los bioquímicos y en las gentes, los genetistas y todo esto, que se llama muerte celular programada, ¿no? Entonces, muy interesante y habla del equilibrio. Habla justamente del equilibrio. Entonces, pues me limito a decirte esto porque a final de cuentas pues es una pérdida de equilibrio. Y la transformación que está viendo por todos los factores probadísimos eh, generados por el ser humano, por la actividad del ser humano, todos los cambios climáticos están rompiendo un equilibrio y están generándose otros nuevos equilibrios, ¿sí? Adaptándose a las nuevas circunstancias. Y por eso estamos experimentando pues una pérdida muy considerable de especies, ¿sí? Y se van a empezar a formar otras especies. ¿Cuáles otras especies? Pues las que tengan la capacidad de, en este tiempo tan corto, de cambios a nivel atmosféricos, que son cambios químicos, tan importantes, los que se adapten primero a esos nuevos cambios. Sí, definitivamente. Y sí, es una cuestión que tiene que ustedes como promesas eh, futuras en el ámbito profesional, intelectual, etcétera, pues que no se les olvide, que hay que tener mucho aprecio por la vida y sobre todo pues muchas responsabilidad, ¿no? Mucha responsabilidad. Entonces, se van a ir experimentando nuevos equilibrios. Y les digo, pues se van a ir, recuerden las bacterias, el mismo virus, ¿no? El que nos trae ahorita en jaque a toda la humanidad, ¿no? ¿Cuántas mutaciones va dando? Hay un mecanismo por ahí que los virólogos o
bioquímicos expertos en el área dicen, ok, tiene una oportunidad el virus, finalmente estas replicaciones o estas mutaciones que va haciendo pueden ir degradando a virus menos tóxicos, pero de pronto, pues en algún ser humano o en algún ser vivo, por ahí el virus se adaptó y genera otra cepa. A final de cuentas está probando, ¿no? ¿Qué me acomoda mejor? ¿Qué configuración genética me acomoda mejor? Para tener más posibilidades de vivir. Y les digo, esto obedece a leyes naturales, leyes universales que se cumplen aquí y allá y en todos lados. Sí, sí, bueno, sí cumplí un poco con la expectativa de tu pregunta. Sí, profe. Muy bien. Interesante, muy interesante. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar. Entonces, fíjense bien. Pues es esa estrategia. Resten los pedazos y entonces empiecen a imaginarse qué tipo de fragmentos pueden ocurrir. ¿Eh? Y bueno, no se les olvide la alternativa a las masas de alta resolución. ¿Sí? Bien, pues vamos a continuar, nos quedan unos minutitos y vamos a... Aquí está, otra mida. Todos los fragmentos son explicables, ya lo saben, ya los vieron todos, y bueno, ya los vimos todos, pero podríamos, nuevamente, vean, pérdida de 15 unidades de masa, pues un metilo. ¿Sí? Ya saben que en el caso de la ruptura alfa en aminas, esto de aquí para acá es una amina, aunque el grupo funcional central sea una amida, pero la cadena tiene rupturas típicas de una amina, por supuesto. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ya saben ustedes que hay una ruptura que le llamamos ruptura alfa, ¿no? Esta ruptura es muy factible. Entonces no es el ion principal, pero bueno, está presente. 29 unidades de masa, pues ya saben de dónde pueden venir las 29 unidades de masa. ¿De dónde? Pues puede ser una ruptura, ahora, pues de aquí, esto representa pues 29 unidades de masa, ¿verdad? Un etilo. Ok. 57, 44, a ver, unidades de masa, perdió 44. ¿Qué puede ser un ion de 44, jóvenes? Fíjense bien, la estrategia que tienen que ustedes usar es justamente, ¿cómo pierde 44 unidades de masa? De aquí para acá pesará 44 o de aquí para acá pesa 44. ¿Sí? O incluso, voy a dibujar otra molécula acá. De aquí para acá generar algún ion que pese 44, ya se me hace un poquito grande la molécula. Yo pienso que nos pasaríamos. ¿Sí? Entonces vamos a ver. ¿Sí? Dime. No, nada, que decía que es del lado de la mina. Del lado de la mina, a ver, vamos a ver. Tenemos 29 unidades de un etilo y 14, bueno, son 15 con el nitrógeno, ¿verdad? Y entonces tenemos, ¿cuánto? Sí, esto da 14, 44. Efectivamente. Ahora vamos a ver cuánto pierde si se rompe del nitrógeno y el carbonilo. Vamos a ver si está ese ion, ¿no? ¿Cuántas unidades de masa estará perdiendo para acá? Son 3 carbonos. Vamos a poner aquí la fórmula mínima. 3 carbonos, el carbonilo. Y de los otros 2 carbonos, hidrógenos son 5.
y un oxígeno. ¿Y cuánto pesa eso, jóvenes? Según yo es el de 57 que aparece en medio. Es el de 57. ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente, estamos generando el M menos 44. Ajá. Ahora, véanlo del otro lado. Una ruptura de aquí para acá. Sería 29 unidades de masa menos, ¿no? Que es justamente el de 72. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Muy bien. Pregunta. ¿Eso puede generar un McLafferty? Sí se podría, porque si consideramos al nitrógeno como alfa, pues el nitrógeno alfa, el siguiente metilo beta y pues el otro gamma, ¿no? Y tendría hacia la Exacto. derecha. Ajá. Alfa, beta, gamma. ¿Y dónde se rompe en el caso de un McLafferty? Entre alfa y Entre beta. beta Entre y alfa y gamma. beta, ¿no? Ah, ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, y eso generaría etileno. Entonces, pregunta, ¿cómo se forma ese ion? ¿Cómo creen que se forma ese ion? Si ustedes recuerdan en aminas, vimos nosotros justamente eso, ¿no? Del carbono beta. Sí, tiene que haber una ruptura, fíjense bien, entre alfa y el carbonilo, ¿sí? Y una ruptura entre gamma y beta. Pero ¿cómo ocurre esa ruptura? Esa es la gran pregunta. Ya lo vimos, ¿eh, jóvenes? Opiniones, necesito opiniones. ¿No era el inductivo? ¿Puede ser un inductivo? ¿Sí? A ver, ¿alguna otra opinión? Son preguntas tentativas de examen, jóvenes. ¿Sí? Explique cómo se forma el ion de masa carga 30. Mañana tenemos 3 horas de clase.
sí, pero también tenemos 3 horas. Ajá. Porque vamos a justamente a ver los últimos. Nos faltan halogenuros, creo que nos faltan halogenuros como, digo, como grupos. Está muy fácil también, ya se imaginarán. Van a ser rupturas muy, muy parecidas a lo que hemos visto. Entonces, jóvenes, ¿ya le hicieron la lucha? Tendría que ver con el enlace de la amiga, Con el enlace, ¿qué, perdón, Francisco? de la amiga. Sí, o sea, se está rompiendo, fíjate bien, pero tenemos que ver la manera en que hagamos esa ruptura, ¿no? Aquí lo interesante es ver el mecanismo, porque de alguna forma, pues eso nos va a dar idea de por qué es tan importante ese ion. ¿Sí? Tiene más del 70% de abundancia isotópica, es uno de los más importantes. Entonces hay esta ruptura y esta ruptura. Podría ser a partir del M-15. Del M-15, a ver, es buena idea, está interesante. ¿Cómo podría hacerse? Ajá. El par de electrones del oxígeno haga un Ujú. enlace y desplace a la amina. No la saqué. Y luego el par de electrones de la amina sustrae un protón del carbono alfa A ver. y una deslocalización de electrones y queda 1, 2, 3 propanol. Y Ujú. Fíjense bien, dibujé a propósito esta cadena, el etilo, de esa forma. ¿Sí? Y recuerden ustedes que puede haber un desplazamiento de hidruro. ¿Sí? Porque a final de cuentas, este protón que tenemos en el nitrógeno, pues es un protón que llegó de algún lado. Entonces puede venir de cualquiera de estas funciones. Podría venir, por ejemplo, de acá, ¿no? Este podría ser un mecanismo alternativo, miren. Entonces, podemos pasar el electrón acá y como dice su compañero, pues al carbonilo le gusta llevarse ese par de electrones. ¿Sí? Entonces ya nos quedaría el protón, el otro protón, esto que queda positivo y finalmente perdón, perdón, pero sería como una especie de, sí, vamos a borrarle aquí. No se iría el carbón, porque aquí dejamos una carga positiva si muevo el par de electrones de esto. pero del alfa podría ser, ¿no? ¿Perdón? Oh, ya. Ser el protón podría ser del carbono alfa. Exactamente, del metil. Para allá iba justamente a borrar esto. Entonces vamos a ponerle una forma aquí la molécula, ponemos un metilo para acá y este protón aquí. ¿Sí?
Entonces, ahora sí, hacemos la transferencia de hidrolupacán y este se viene para acá, ¿verdad? Y entonces ya tendríamos una acetena. Ese fragmento más, pues bueno, el otro fragmento. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Pues llegamos a la hora. Nos vemos mañana. Yo creo que en media hora terminamos masas y vamos a entrar de lleno a resonancia. Vamos, como está diseñado el curso, a partir de todo prácticamente de cero, ¿sí? Lo único que necesito son su bagaje, su conocimiento, su acervo de conocimiento previo de lo que aprendieron de química orgánica. ¿Sí? Gracias, profe. Cuídense mucho, jóvenes, que descansen, nos vemos mañana.